Siento que estamos entrando en una era en la que vamos a experimentar un cambio histórico en la forma en la que los seres humanos ven a sí mismos, al colectivo y a la realidad que les rodea. Una llamada a despertar de nuestros sistemas caducados y una sensación de tensión y potencialmente de sufrimiento para aquellos que se queden atrás. Comparto este vídeo porque tras varios años ya trabajando con personas a un nivel colectivo, en grupos, individual y a través de instituciones académicas, he sentido el cometido de compartir una serie de contenidos que puedan llegar a ser útiles para una población mayor que no tenga la posibilidad de poder verme, para poder llevar a cabo lo que siento que en los próximos años la humanidad está invitada a experimentar. Acabamos de terminar el solsticio de invierno, la noche más larga del año, y comienza de nuevo a salir el sol. Empezamos a tener noches más cortas y empezamos a ir cada vez más hacia, digamos, una realidad más solar. Me pareció una metáfora muy bonita de los tiempos que estamos experimentando y decidí ya empezar este nuevo cometido hacia aquellos que puedan llegar a sentirse beneficiados por ello. ¿Cómo lo sientes tú? ¿Cómo lo vives tú ahora mismo? ¿Acaso no hay una profunda sensación a un nivel social que las principales estructuras que sostienen ahora mismo nuestra realidad humana están empezando a caducar? Desde el sistema político, creas en las izquierdas, en las derechas, votes una cosa u otra o no votes, que es una realidad creciente, hay un desencanto cada vez mayor. Las promesas nunca llegan a cumplirse, la corrupción es generalizada y se está creando una polaridad muy grande a nivel de partidos políticos extremos. Por otro lado, a nivel económico, el capitalismo ha llegado hasta donde ha podido, nos ha llevado a un gran avance, a un nivel tecnológico, a un nivel de desarrollo económico, pero también ha ido generando una serie de problemáticas, principalmente una desigualdad social, una brecha cada vez mayor. Por otro lado, también se está viendo amenazado la sostenibilidad del planeta. Tenemos una serie de cometidos que conocemos para frenar el cambio climático y somos incapaces con el sistema actual de llevarlos a cabo, porque la maximización de los beneficios del capitalismo está llevando a una forma de ver la realidad, al igual que en la política, cortoplacista, que no tiene en cuenta el bien de toda la comunidad a largo plazo. Por último, nos estamos encontrando también ante unos sistemas caducados a nivel social. Aún no hay revoluciones, pero cada vez hay una sensación creciente de que no se puede seguir de la manera en la que estamos viviendo. Y esto creo que se irá desarrollando en los próximos años de maneras probablemente un poquito más externalizadas. Y es muy curioso porque aunque estamos en un momento en el que han expirado este tipo de sistemas, hay una inercia lógica de intentar promover o mantener los sistemas de poder como los conocemos. Esta inercia está generando un discurso edulcorado que hace pensar a la población o que hace parecer que las cosas van bastante mejor de lo que uno puede llegar a sentir, generándose una especie de división entre la realidad narrada en los medios de comunicación y el sentimiento colectivo y sentimiento individual de muchas personas. ¿Lo puedes sentir? Más allá de lo que se habla, ¿qué sensación tienes tú, intuitiva, acerca de los próximos 2 años? Una de las cosas que creo que estamos experimentando muchísimas personas a día de hoy, en este momento, finales de 2022, es una profunda sensación de incertidumbre. Desde esta incertidumbre resulta muy difícil saber cómo actuar, porque realmente nos cuesta muchísimo pronosticar ni siquiera los próximos 6 meses qué va a ocurrir. Y aquí radica, yo creo, el kit de la cuestión de lo que estamos experimentando a un nivel de especie. Por un lado, todo lo que sea predicción de un futuro como el que era antes, está muriendo. Las estructuras como las conocemos de antes están muriendo, están ya muertas, de hecho. Y aún estamos viviendo un poco los coletazos de esas muertes y el presagio o la antesala de lo que podemos llegar a construir a partir de ahí. Puede parecer un mensaje desesperanzador, pero en realidad esconde, yo creo, que una de las mayores oportunidades de crecimiento de la historia de la humanidad. Realmente son tiempos de celebración escondidos bajo una fase transitoria de agitación. ¿A qué nos está llevando esta enorme incertidumbre? Por un lado,
Se está despertando la ansiedad generalizada existencial que tiene el ser humano ante lo que no conoce. Hay cada vez más personas que viven bajo una sensación de presión interior basada en el miedo cuando se relacionan con lo que empiezan a ver alrededor suyo. Esa presión interior no solamente es miedo, sino que esconde todos los demonios personales que cada uno de nosotros hemos ido escondiendo a lo largo de los años, desde jóvenes, desde nuestro estadio infantil, y que hemos podido, de una manera u otra, con más o menos éxito, aparcar con la distracción, con el progreso, con el crecimiento, enfocándonos siempre en la promesa de un futuro mejor. Y todo eso ahora mismo se está derrumbando. No hay sensación de un futuro mejor ahora mismo, al menos a corto plazo. Hay una sensación ahora mismo de mucha vulnerabilidad en todos los sistemas. Por lo tanto, estos escapes que nosotros utilizábamos se están viendo muy mermados. Ya con el confinamiento nos encontramos con una primera gran prueba, cuando estuvimos confinados entre cuatro paredes y tuvimos que enfrentarnos verdaderamente a lo que teníamos dentro, sin poder distraernos tanto. Ahora la lección es un poco diferente. No es tan acuciante y no es tan física, pero sí opera mucho más sutilmente a un nivel mental. En cualquiera de los casos, la salida, la única forma ahora mismo de experimentar más paz y un centro más sólido es a través de el enfocarnos más y más en el instante presente. Dado que no se puede predecir, dado que vemos que el modelaje financiero, económico, político, etcétera, basado en lo que nosotros conocemos de un pasado, ya realmente no sirve porque nos encontramos ante tiempos nuevos, y ya que vemos el dolor que supone intentar controlar algo que sabemos que es incontrolable, la única salida es afrontar este instante y vivirlo de una manera muchísimo más presente, muchísimo más enraizada, muchísimo más lúcida y despierta. Es una llamada a despertar de nuestras fantasías y a habitar completamente la realidad presente. En este instante presente hay paz y lo llevan diciendo los místicos y personas de tradiciones contemplativas de hace miles de años. Es un portal hacia una realidad distinta. No es un punto en una línea de tiempo entre pasado y futuro, sino verdaderamente es una realidad diferente. El problema es que esa paz que radica dentro de una rendición hacia el instante presente no es inmediata, porque entre nuestra realidad escapista y la realidad profunda de nuestra esencia, a la que toda persona puede acceder, es un don, es un regalo existencial. Existen ciertas capas de dolor que son justamente las que hemos intentado escapar desde hace tiempo, intentando no mirar. Por eso vivimos un comienzo de unos tiempos donde vamos a poder vivir una polarización relativamente intensa entre libertad, una libertad como no hemos podido experimentar probablemente en los últimos miles de años, y a la vez tensión, presión, dificultad. ¿Por qué? ¿Cómo funciona este mecanismo? Estas capas de dolor están siendo protegidas por una serie de mecanismos nuestros, entre ellos, a nivel lo más básico, nuestra personalidad. Nuestra personalidad simplemente son una serie de defensas y de estrategias de adaptación que hemos ido desarrollando desde pequeños para lidiar con el dolor de la vida. Esta personalidad, utilizando, digamos, nuestros conocimientos pasados para poder lograr el beneplácito de los demás, los favores de los demás, poder, etcétera, en un futuro, ya no funcionan porque ese futuro es tan incierto que las reglas de juego empezamos a no comprenderlas. Entonces, lo que empieza a suceder es que este movimiento a nivel colectivo empieza a atacar directamente a un nivel muy personal las raíces de lo que nosotros consideramos ser. Eso duele. De hecho, en los caminos espirituales se habla de que eso es una muerte de todo lo que tú creías a nivel de identidad ser, y a la vez la antesala de una realidad absolutamente nueva que puede albergar una libertad muchísimo mayor de lo que jamás podíamos esperar antes. La imagen que me viene últimamente mucho estos días es la de la metamorfosis del gusano de seda, un ser que entra con la intuición instintiva en empezar a desarrollar una nueva fase de su vida en la que empieza a desarrollar una crisálida en la cual se encapsula, se encierra en esa oscuridad. Y desde ahí empieza a segregar una serie de jugos gástricos que hace que se autodigiera el propio gusano, muere, digamos, se disuelve en una especie de líquido, de caldo de cultivo, de la cual emerge después una nueva forma que es finalmente la mariposa que resulta de ese proceso.
La humanidad ahora mismo está en distintos niveles, pero más o menos en ese proceso. Hay personas que ya han hecho su trabajo y están empezando a ver florecer, digamos, ver desplegarse esas alas. La mayoría de las personas aún está en la fase de, o bien estoy dentro de la crisálida ya, no hay vuelta atrás, y hasta donde me lleve pues tendré que seguirlo, o bien aún la mayoría de las personas con mucha resistencia a seguir entrando en la crisálida mientras la vida sigue empujándonos para adentro. Eso genera muchísimo dolor. El dolor, el sufrimiento, resulta de la resistencia de lo que está ocurriendo y no resulta de lo que está ocurriendo. Eso es un enorme error que tenemos los seres humanos. Pensamos que son la intensidad de las emociones las que realmente nos amenazan, cuando en realidad es la resistencia a esas emociones la que genera nuestro sufrimiento. Yo no sé qué va a ocurrir en el futuro, pero sí tengo una sensación cada vez más profunda de que nos encontramos ante tiempos insólitos. Y hablo de muy corto plazo. 2023, 2024, de nuevo, es una enorme noticia, porque esto es la antesala de una nueva humanidad, de una raza humana que verdaderamente es capaz ya de trascender algunas de sus tareas pendientes de los últimos cientos de años. A la vez eso no significa que durante los próximos años la realidad que nos encontremos vaya a ser fácil. Es posible que nos encontremos justamente un poco de las dos y dependerá muchísimo a un nivel individual cómo cada uno lo vaya viviendo. Para algunos podrá ser una realidad mucho más difícil, para otros podrá ser una realidad extremadamente libre. Depende de uno mismo. En ese proceso de contrastes es posible que nos encontremos ante turbulencia social y de varios tipos en los próximos tiempos. Por todo ello, creo que es esencial que cada uno coja ahora mismo la responsabilidad de despertar aspectos de nuestra potencialidad humana que hasta ahora se habían visto dormidas, a muchos niveles, a niveles de la paz que podemos alcanzar, de la libertad y autenticidad que podemos experimentar, incluso de lo que podremos percibir, que ahora mismo podemos considerar como invisible ante nuestros ojos. ¿Qué podemos hacer con esto? En los próximos vídeos espero ir compartiendo algunas reflexiones y también a veces algunas herramientas para poder lidiar con esta situación mundial en la que nos encontramos, esta oportunidad que se nos brinda. Tenemos que hacer el trabajo nosotros. Tenemos una potencialidad mental y emocional de la cual no somos conscientes. Este entrenamiento mental nos lleva a dos cosas principalmente. En primer lugar, analizar verdaderamente a un nivel personal, para luego hacerlo a nivel colectivo, cuáles son las creencias que hemos generado acerca de la realidad que ahora mismo vivimos, de cómo funciona la vida, de cómo se hacen las cosas, de cómo se sienten las emociones, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuestionar esas creencias para ver si son verdaderamente ciertas o no. La realidad es que todas las creencias son absolutamente arbitrarias, son relativas, son subjetivas y sujetas a contextos históricos, culturales, personales. Darnos cuenta de esto es extremadamente liberador, y no hacerlo nos puede llegar a aprisionar en una serie de experiencias muy pequeñas que hemos vivido en nuestra vida, de herencias que tenemos a nivel familiar y social, de ciertas formas de ver la vida, que acaban pintando nuestro futuro con la paleta limitada de colores que tenemos de nuestras experiencias pasadas. Eso es muy limitante y también hay mucho sufrimiento ahí cuando las creencias que tenemos nos tiran para abajo. No hay libertad para salir de ahí. Por otro lado, en segundo lugar, se trata de poder transparentarnos más hacia lo que sentimos, poder abrirnos más a vivir la vida en todo su esplendor, incluyendo el emocional, una gran tarea pendiente para el ser humano. Tenemos muchas creencias acerca de lo que debemos sentir o no debemos sentir, lo que cuesta, lo que hay que huir, etc. Podemos ir soltando eso también. A lo que nos llevan esta conjunción de dos factores es a una tercera, y es a poder empezar a escuchar a otras formas de inteligencia que radican dentro de nosotros para poder tomar las decisiones vitales que nos conducen hacia el futuro. La intuición, la sensación de propósito profundo, es algo que está siempre dentro de nosotros. El tema es que es un susurro que nunca obliga, que nunca se interpone ante estas otras voces que parecen gritar tanto, argumentar, obligar, etc. Naturalmente, ese propósito se va desvelando y nos podrá ir llevando en una dirección muy clara ante esta oscuridad, ante esta incertidumbre. Una frase de San Juan de la Cruz que me comentó un amigo
ayer, que me pareció muy bonita, tenía algo que ver con una fuente y decía algo así como que se oía el murmuro del agua sin poder verla porque es de noche. Ese murmuro está dentro de nosotros y podemos escucharlo. Y eso a veces implica un movimiento expansivo, que implica construir, hacer, movilizarnos, y también implica un movimiento de contracción. Nosotros percibimos el universo así, expansión y contracción, y de la misma forma nuestra mente funciona así. Entonces, a veces también hay que entender que el propósito es estarse quieto, mirar, parar, dejar morir estructuras, y de ahí ver qué renace cuando toque. A nivel colectivo creo que estamos viviendo un gran momento de parar, más que de expandir, de recapitular, de dejar morir. Eso genera emociones a nivel personal que pueden ser también difíciles de asumir ante una sociedad que nos ha acostumbrado a estar con la chispa, pispiretas, para adelante, apasionados por todo. Pero eso es solamente un aspecto de la vida. También hay un lugar para la contracción, para el descanso, para el análisis profundo. Y me parece que a nivel colectivo ahora estamos viviendo más lo segundo que lo primero, aunque a nivel individual eso va a variar. Para terminar, simplemente volver a recalcar que estamos ante unos momentos preciosos, no fáciles, pero que también albergan, tras esa dificultad, una de las mayores oportunidades que hayamos podido experimentar. Es un momento muy bonito para estar en este planeta, insólito, y espero que todos nosotros podamos coger esta llamada a despertar para poder sacar todo el pleno provecho de nuestro potencial humano y aprovechar todas las fuerzas que ahora mismo pueden llegar a confluir en los próximos años para apoyarnos en este proceso. De la misma manera que vamos a encontrarnos con las dificultades de todo lo que se va colapsando, hay una energía muy profunda que nos va a ir acompañando en estos tiempos a sacar lo mejor de nosotros mismos, a abrirnos más allá de lo que pensamos que somos capaces, etc. Aprovechémoslo. Y si puedo echaros una mano en ello, suscríbete a este canal e intentaré compartir más contenidos en el futuro cercano. Y puedes también mirar mi página web, rodrigoaguirredecárcer.com, donde he puesto algunos escritos y donde puedes encontrar también cursos y otras cosas más experienciales en vivo. Un abrazo muy grande y vamos juntos en este proceso de despertar y renacer.